Bueno, Lucas, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo va? Todo bien, más tranquilo, digamos. Más tranquilo, más concreto. Bueno, arranquemos entonces otra historia, compleja seguramente e interesante. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy de Rosela Cassini, una chica florentina de Florencia, al norte de Italia, que nació en 1956 y que por amor se cruzó con la mafia. Se cruzó por amor, que suena muy raro eso, por lo menos no lo puedo conectar muy bien en mi cabeza. Y es raro cuando hablar de amor y hablar de mafia en una misma historia, pero sí. Rosela, esto que te decía, una chica nació en los años 50, vivía en Florencia, vivía con su papá, Loredano, un empleado de la Fiat, la empresa insignia de Italia, y más sobre todo en el norte y sobre todo en esa época. Clara, su mamá, que era ama de casa, vivían en lo que había sido un palacio del siglo XV. Ellos vivían ahí, se alquilaban varias habitaciones de los que vivían ahí. ¿Tenían algo que ver con la gente del palacio, digamos? O sea, No, 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 era una propiedad donde ellos vivían. cayeron ahí, digamos. Claro, era una propiedad donde ellos vivían. Bueno, se alquilaban varias habitaciones, generalmente para migrantes internos, digamos, pensá que 1950, 1960 se estaba moviendo bastante más la economía italiana, se estaba la reconstrucción, todo lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, había mucha gente que se movía, sobre todo del sur hacia el norte, buscando trabajo, pero también, bueno, zonas de universidades en Florencia, en Siena, en Turín. Y bueno, ahí varios años después, digamos, obviamente cuando nació, te diría 2 décadas después, Rosela conoce a Francesco, un chico que estudiaba economía, no en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Siena, y se enamoran. Se enamoran, pero bueno, tenía varias cosas ese amor. Tenía cosas, claro, porque ahí es donde seguramente viene la conexión del amor y la mafia. Ella me dijiste, ¿en qué circunstancias lo conoce? Lo conoce que vivían en el mismo lugar. Él alquilaba una de las habitaciones ahí en el mismo complejo donde vivía ella. Ella estudiaba en la Universidad de Florencia psicología. Él estudiaba ahí a unos pocos kilómetros en Siena economía. Se conocen, se empiezan a conocer. Él es un chico, Francesco Frisina, es un chico de Palmi, de un pueblito de Calabria. Se empiezan a conocer, empiezan a tener una relación. Me acuerdo que cuando reconstruimos la historia de Rosela hace ya unos 2 años, 3 años, con Julia Baruso, que es una amiga que vive en Italia, una militante. Nosotros decíamos que cuando se enamoraron empezaron a compartir, cuando uno se enamora, y en el caso también de Rosela y de Francesco, hablaban de los sueños, pero en torno a Francesco había pesadillas que básicamente él no las exponía. Claro, en esta conjunción de amor, por ahí los sueños no eran tan compartidos, por lo menos desde lo expuesto, ¿no? Visible. Había algo medio oculto ahí con Sí, Francesco. sí, había una situación Una extraña. situación de oscuridad, tal vez. Sí, había una situación extraña. Era, bueno, un chico de Calabria que vivía en Florencia, que estudiaba, que se pone de novio con una chica, una estudiante. Digamos, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo Nada, bien. Una pareja jóvenes adultos que se estaban conociendo, que se estaban enamorando y que andaba todo muy bien. El 79, me acuerdo, 1979, por lo que se pudo reconstruir. eh, ya la relación estaba consolidada, digamos. Rosela con su papá y con su mamá y con Francesco viajan a unas vacaciones a Calabria, zona de playas muy linda.
eh, empiezan a tener unas buenas vacaciones, pero sobre todo el padre, la madre un poquito más quizás, empiezan a notar que había una situación un poco complicada, digamos, en el ambiente, en Palmi, donde era Francesco, la familia con algunos comportamientos, el padre de Francesco, Domenico, era un empresario agrario, pero que en ese momento se lo veía como con muchos problemas en general. Pero bueno, las vacaciones transcurren muy tranquilamente. Lo que pasa es que bueno, ya les empieza a llamar la atención a los padres lo que estaba pasando. ¿Le llamaba la atención ciertas cosas que oían o cómo llega? Porque bueno, también me cuesta 2025 pensar en la comunicación, ¿no? En ese momento, qué cosas llegaban? ¿Qué le llegaba a oídos, digamos, de los padres de Rosella? Ellos lo que veían era, bueno, una situación un poco extraña en el comportamiento de un empresario agrario con una familia donde, bueno, el hijo iba a estudiar al norte, ¿Era poco común, situaciones... digamos, que un agente de ese poder adquisitivo tiene que ver con eso? No creo que sobre eso, sí lo que se notaba y que, bueno, después se terminó viendo era de que tomaban demasiados recaudos de seguridad, había cuestiones de andar armados, digamos, después, mucho tiempo después, obviamente, empieza a notarse de que estaban en el medio de una faida. Faida es el término que se utiliza allá en Italia, bueno, en Calabria, en el sur particularmente, para hablar de una guerra entre clanes mafiosos. Una faida que duró hasta los años 90 después, digamos, donde se mataron de un lado y del otro muchas personas. Era dentro del marco de lo que fue una de las guerras importantes mafiosas de la 'Ndrangheta. Y bueno, los padres del norte, un empleado de una fábrica, una ama de casa, años 80, no se entendía muy bien qué era lo que estaba pasando un poco en el sur, pero empiezan a notar una situación, un entorno un poco de violencia poco común, a lo que no estaban adecuados. Pero el verano, digamos, Transcurre transcurre. dentro de todo con normalidad, pero ya empezaron a... Pero empiezan a ver esa situación. Pero bueno, una familia, digamos, en términos comunes, agradable. Francesco tenía una hermana, maestra de escuela. Una situación extraña, pero bueno, qué sé yo, también entre el norte de Italia y el sur de Italia hay diferencias culturales muy, muy grandes. Se lo adjudicaban por ahí a eso, o sea, empezaban las dudas, pero no pasaba a mayores. No pasaba más que eso. No pasaba más que eso. Así que fue un verano, un primer verano bastante tranquilo. Bien, luego de ese verano, con esas primeras impresiones de la familia, estas cuestiones que notaban, vuelven y ahí, ¿qué sucede? Vuelven a Florencia. Rosella sigue estudiando. Francesco sigue estudiando. Yo te decía que era 1979 el primer viaje. El primer viaje fue en 1978. El segundo viaje es en 1979, que ahí es cuando medio ya que empieza a cambiar todo. Cambia fuertemente todo, porque bueno, viajan también un verano, pero esta vez viaja solo Rosella con la mamá, con Clara. Se quedan ahí en Palmi, y en el medio de la guerra que había entre los clanes, matan al padre de Francesco. Lo matan al padre, a Domenico. Bueno. Hasta ese momento, un acto fortuito, digamos, para ellos, o para... Sí, en el medio de la guerra, ahí, bueno, se desmadra un poco la situación de qué pasó, por qué lo mataron. Bueno, la madre vuelve a Florencia, Rosella decide quedarse con... ¿En qué situación lo matan entonces al padre de Francesco? No, lo matan en un ajuste de cuentas. No, en un ajuste de cuentas, una emboscada, un sicario, lo matan, digamos. En ese momento era bastante mucho más común, digamos. Claro, pero digo, ya no se podía pensar que había sido víctima casual de un enfrentamiento. No.
imagínate que era el jefe, el capo de la familia, digamos, el boss de la familia. Imagínate la convulsión que se pudo haber generado de que mataron al jefe de una de las facciones que estaba en guerra de la mafia, particularmente de la Calabresa. Claro, se destapa la olla ahí. Se destapa un poco, lo que pasa que de vuelta, en los años 80, pensá que no había pasado Falcone, no había pasado Borsellino, que eso, en primer lugar, además fue en Sicilia, que por más que está cerquita, de hecho, Sicilia de Calabria está separado por 3.000 metros, digamos, por el estrecho de Messina, es algo que se ve de un lado al otro, se ve la isla ciudad. con la península de Italia. Pero son dos mundos completamente diferentes. O sea, creo que muchas cosas las ha unido lamentablemente la mafia, pero son dos mundos completamente diferentes. De hecho, paréntesis aparte de la historia de Rosella, la mafia calabresa hoy es una de las más poderosas del mundo, fundamentalmente porque se sabe poco. Hay poca información. Eso, claro, la información le hace, así como genera poderío, la falta a esa gente que está detrás de eso le genera también poder. Sí, de hecho hay una frase que es, digamos, todos los especialistas que luchan contra especialistas, perdón, no es un término que yo uso, que no me gusta el término especialista. Está en el primer podcast. Sí. No, vos lo que tenías... ¿Cómo son entonces? ¿No son especialistas? ¿Son? Militantes, trabajadores en la lucha contra la mafia, gente interesada en combatir al crimen organizado. Que la gente común le llama especialistas. Que la gente común le llama especialista. Yo cuando alguien se presenta como especialista, cuido la billetera. Dudas un poco. Sí, cuido la billetera cuando alguien se presenta como especialista en algo. Pero yo te puedo presentar como un especialista. No, tratemos de que no. No, pero bueno, en la intimidad del hogar. Puede ser, pero no, tratemos especialista, no, es un término que no me cae bien. Pero bueno, en ese momento todo lo que fue la lucha contra la mafia, fundamentalmente fines de los 80, principios de los 90, todo el trabajo de Falcone, el pool antimafia en Sicilia, hizo concentrar, y estuvo muy bien, concentró sobre la mafia siciliana, digamos, toda la atención, lo cual lo que terminó permitiendo es que la 'ndrangheta quede todavía cada vez más oculta. Después tiene un tipo de organización particular, la mafia calabresa, que la permite ser cada vez más subterránea. Recién hace, te diría, una década y media es que se empieza a poner en el tapete lo que hace la mafia calabresa, que hoy la vuelve una de las más poderosas y las más rentables del mundo, que eso lo que permite también es una situación de desconocimiento muy grande, muy, muy grande. Imagínate en los años 80, digamos, ¿no? Donde la mafia era una cuestión cultural, la mafia era un estado paralelo que defendía a los humildes. Sí, hasta se podía ver bien para el común de la gente, digamos, como tomarlo como gente que ayuda o referentes que me pueden dar una mano. Sí, hay sectores que de hecho todavía lo siguen. Sin pertenecer, me refiero, ¿no? O sea, gente que no perteneciese a la mafia o que estuviese en algún clan, igual podían verlos como sus soldados, ¿no? O sea, que hay una idea, hoy en día todavía hay una idea muy reproducida creo que lo hablamos en el primer podcast, de que la mafia tiene códigos. Nunca tuvo códigos la mafia, digamos, eso de que fue un invento, si querés, que la propia mafia difundió, que en algunos casos comercialmente se explotó, y después por el otro lado, porque también se trató de sacralizar o de tratar de darle una buena cobertura, un buen barniz a un fenómeno que no sabían cómo abordarlo. Pero eso de que la mafia no mata mujeres, no mata chicos, o que no se mete con nadie que no tenga que ver con la mafia, es completamente mentira. Calabria, con el caso de la 'ndrangheta, tiene una particularidad, que tiene un territorio bastante raro, si se quiere, para lo que uno está acostumbrado, en el sentido de que accidentado geográficamente, nunca tuvo una llegada, digamos, nunca tuvo una conexión muy fácil con el centro político y, si querés, económico de Italia, que es Roma por un lado, pero las ciudades importantes del norte.
Eh, entonces, bueno, un terreno muy escarpado en el sentido de que tenés muchos pueblitos chiquitos por todo lo que es la región, donde el Estado nunca estuvo y ahí todavía sigue sin estar en gran medida. Entonces, bueno, la mafia calabresa particularmente lo que ha logrado es, como muchas de las mafias en el mundo, pero bueno, la calabresa creo que fue una de las primeras que entendió, es que no conviene matar. Porque si vos matás, llamás la atención del Estado y llamás la atención de los medios, entonces no conviene, dicen, no es bueno para los negocios. Todavía en los 80 ni el Estado y poco los medios le prestaban atención a lo que terminaba pasando con la mafia calabresa. Entonces, bueno, retomando en Rosela, tanto los padres como Rosela poco sabían de lo que era la mafia calabresa. De hecho, hacía muy poco tiempo que había tomado el nombre de 'Ndrangheta, digamos que no se tiene tampoco muy claro de dónde viene la palabra, de un griego antiguo, deformado, pero ni siquiera se hablaba de 'Ndrangheta como hablamos nosotros ahora. Retomando, cuando lo matan al suegro de Rosela, ¿cómo sigue ahí la historia? Porque después de este hecho que revoluciona toda la familia, ¿no? Todo lo que sabían de... Sí, a las dos familias, digamos. Es un cambio, una quizás lo esperaba. Eh, bueno, estaban de vacaciones, como te había dicho, la mamá de Rosela y Rosela. La mamá se vuelve a Florencia, Rosela se queda con Francesco, digamos, en Palmi, en Calabria. Francesco le cuenta lo que se le puede contar, digamos, en los años 80, digamos, lo que te puede contar un mismo asociado mafioso, que no te va a decir que es un criminal, sino que, bueno, forma parte de una hermandad, de lo que sea. Y bueno, Rosela se queda varios meses en Palmi con Francesco. Eh, sí, se queda varios meses. Después Rosela tiene que volver a Florencia porque tenía exámenes de la universidad, de la Facultad de Psicología. Emprende la vuelta en tren desde Calabria, llega a Roma. Cuando llega a Roma, llama por teléfono a Palmi, a Calabria, y le cuentan, le dicen que a Francesco le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba internado. Ahí, bueno, desiste de volver a Florencia y se termina volviendo a Palmi para acompañarlo a Francesco, que estaba en grave estado, con una bala en la cabeza, pero bueno, que todavía estaba vivo. Entonces, bueno, pega la vuelta. Obviamente ya la situación con la familia era con la suya, ¿no? Con la propia. Para Rosela es todavía mucho más difícil. Esto que te decía al principio, eh, todo lo que está alrededor del amor que se podían tener estaba muy, muy rodeado de sueños, pero bueno, ya las pesadillas que Francesco no le contaba, bueno, ya salieron a la luz y eran bien patentes. Se estaban volviendo realidad esas pesadillas. Sí, sí, ya habían tomado forma. Imagínate una chica 20 y pico de años, florentina, enamorada completamente, en el sur de Italia, en el medio de una guerra entre clanes de la mafia calabresa. En esa relación que tenían después de lo que había pasado con su suegro, ¿no? El papá de Francesco, igual ella sigue completamente enamorada. Bueno, entiendo, quizá él también, después veremos. eh, pero no le impedía. Todo estaba nublada por el amor, Yo no sé si es que estar nublado, estaba enamorada y creía que con eso era suficiente. pero ella no comulgaba, digamos, las ideas, ni estaría enterada, digamos, pero No, y sinceramente te puedo decir, por lo menos no lo sé o no lo pudimos encontrar en ningún momento cuando empezamos a investigar de Rosela. eh, ¿Qué pensaba Francesco realmente? A ver, una persona grande, un adulto, digamos, que tomaba parte de la organización criminal,
pero que había sido hijo de mafioso, y bueno, y se mantenía en ese entorno. Si vos me decís por qué estaba, y la única respuesta que te puedo decir es porque estaba enamorada. Después creo que ese mismo amor que Rosella tenía por él fue el que la convenció en cierta medida de que ella lo podía hacer cambiar, o lo podía hacer desistir de la vida que llevaba. Ahí, bueno, ahí entiendo un poco más la testarudez humana del amor, digamos. Sí. Ella, digamos, eso es universal y atemporal, ¿no? El querer cambiar al otro. Sí, creo que en una organización como la mafia es un lugar, cuando entra un agente externo como el amor, es algo complicado para una organización criminal. Me acuerdo cuando hicimos el podcast de Rita, que hablábamos de el rol de las mujeres, de por qué la mafia no deja que ingresen mujeres. Bueno, la mafia siciliana un poco ingresaba, la 'ndrangheta casi que no tiene lugar, no tiene lugar, solo sirve para reproducir y para conservar el legado y para criar a sus hijos en torno a la familia mafiosa y los valores de la mafia. Sí, las mismas mujeres avalando eso y apoyando y contribuyendo, digamos, a esa idea por el mismo machismo, ¿no? Sí, es una cosa extraña. Vos sabés que hace un par de años, con el tema, particularmente con la mafia calabresa, el Estado y las organizaciones que luchan contra el crimen organizado, como Libera en Italia, se dieron un particular interés en cómo comprender a las mujeres que están en el entorno de mafia. Hay mujeres que están ahí, pero porque la vida se presentó así. Tenés otros casos, de hecho hay un muy buen libro y una buena serie. De paso le hacemos un poco de propaganda. Después nos devuelven ellos. Esperemos, en Disney Plus, que se llama Las Buenas Madres, que cuenta 3 historias de mujeres calabresas, de hijas, esposas de mafia, que deciden colaborar con la justicia. Y muestra también, por un lado, en ese momento, cuando pasó eso, la falta de política que tenía el Estado para poder acompañar a las mujeres que estaban en ese entorno. No sé si estaban porque querían o no querían. En algunos casos seguramente que sí, pero no había otra vida. O sea, no es como que vivieron en toda la vida en esa caja de zapatos que es la mafia, y no conocían otro mundo, digamos. Sí, bueno, otra vez, bueno, por ahí hoy estoy medio así filosófico con esto, ¿no? Pero, bueno, es un poco lo que pasa, digamos, el 99, me arriesgaría a decir, por ciento de la gente, vamos para donde nos lleva un poco, ¿no? Sí. Es muy difícil, si estás en una familia de mafia, tomar otro rumbo, lo mismo. O quizás querés, pero no tenés las herramientas para poder hacerlo. Y ahí es donde, aunque sea de algún otro familiar o alguna historia que te llegue. Bueno, un poco por ahí quizá de acá sale algo parecido. Y ojalá, historia, digamos. Sí, muchos vértices tiene esto que estamos haciendo. Esperemos que alguno de todos esos resulte. Volviendo un poquito, pequeña situación. Le habían pegado un tiro en la cabeza a Francesco y Rosella retoma a Calabria. Se queda en Calabria cuidando, digamos, a... Bueno, pero él estaba en estado grave. Internado. Estaba internado en estado grave. Sobrevive. De hecho, es una persona que está viva. Francesco Frisina hoy vive en Roma. Para mí ya me da un poquito de miedo igual. No. Vive en Roma, es lo último que se pudo reconstruir. Yo por lo pronto mi cara la voy a blurear. Nada, se pudo reconstruir. Francesco vive en Roma, pero bueno, en ese momento se logra recuperar. Rosella lo acompaña mientras está en Calabria, y ella empieza un poco, yo creo que por 2 motivos, digamos, muy claramente, empieza como a pergeñar un plan para poder, desde el amor, si se quiere, cambiar un poco la vida de Francesco. Lo convence de que se traslade a Florencia para recibir una mejor atención médica, y por el otro lado, obviamente, era saquémoslo de acá de Palmi, digamos, que se vaya acá de Calabria. Que acá en el centro. Claro, en el medio de la guerra, digamos, ya habían matado al padre, lo habían querido matar a él, bueno, que se vaya. Y bueno, acepta,
Se va para Florencia, está internado allá, empieza a hacer un poco la recuperación y empieza a darse una particularidad que, bueno, ahí en Florencia hay un oficial de policía, digamos, de investigaciones, que conoce a la familia de Rosela, que estaba enterado de lo que era la guerra de mafia, digamos, dentro de lo que estaba pasando dentro de Calabria. Y empieza a hablar primero, obviamente, con Rosela, y después empieza Rosela a tratar de convencer a Francesco de que se convierta en colaborador de justicia para cambiar un poco esa vida, y acepta. Ahí algo del amor en él se puede Sí, ver claramente, que es reconocer en gran parte que esa vida por lo menos llevaba a un lugar de muerte. sí, estaba dejando su familia, digamos, y los valores y la organización en la que su familia formaba parte, porque además de tener su familia, es como que dentro de la mafia vos tenés una organización que es todavía superior y que muchas veces puede terminar delimitando y delimita lo que puede hacer una persona o lo que puede hacer una familia dentro de esa organización que las engloba a todas. Francesco sí acepta, se convierte en colaborador de justicia, digamos, estando allá en Florencia, pero bueno, eso también, digamos, todavía no era un sistema demasiado bien aceitado Sí, o confiable. o confiable. Bueno, las primeras colaboraciones que hace Francesco, Rosela también, digamos, desde lo que podía Lo poco aportar y que sabía, conocía, aportaba, y esa información, digamos, de que eran, o sea, ¿los protegía la justicia o...? no había un sistema Claro, me desarrollado. imaginaba porque, bueno, eso como que surge después con... Surge después con todo el trabajo de lo que es el pool antimafia, digamos, y algunos avances más del Estado. O sea, muy precario, esa colaboración era solamente, le podía llegar a servir a la justicia, pero no... Un poco, digamos, la cobertura, y además lo que termina pasando es que rápidamente se filtra esa información termina llegando a los oídos, digamos, de la familia de Francesco, y ahí empieza, digamos, el camino, digamos, del desenlace que vas a tener más adelante. El cuñado de Francesco, el marido de Concheta, creo que se llamaba, que era maestra, digamos, de grado en una escuela ahí de Palmi, de Calabria, viaja hasta el norte para hablar con Francesco y decirle, bueno, frená acá, volvamos para atrás porque esto así no va, vas a destruir todo. Se reúnen en Turín. Obviamente no, quizás no es tan obvio, pero bueno, desde que Francesco decide colaborar, se le empieza a hacer un seguimiento, la policía lo empieza, digamos, a controlar. Su cuñado también estaba controlado, se reúnen en Turín, donde, bueno, el cuñado le pide que se retracte, digamos, que cambie la declaración y que deje de colaborar. A los 3 días la policía los detiene a los 3. Eh, Básicamente por pertenencia a la organización criminal, por todo lo que estaban haciendo, y bueno, los detienen. Y ahí ya creo que empieza lamentablemente lo que va a ser el desenlace de Rosela. Las presiones empiezan a ser cada vez más grandes. De hecho, el papá de Rosela, un día cuando va a salir a trabajar, encuentra una nota, una amenaza en el vidrio del auto. Ahí ya los padres, yo calculo que igual antes seguramente también le deben haber dicho, pero le piden a Rosela que termine la relación. Rosela no la quiere terminar, trata de sostener, digamos, de que Francesco siga siendo un colaborador de la justicia, ella tampoco, pero bueno, también era una chica joven de unos 20 y pocos años, digamos, que estaba tratando de cambiar la vida que llevaba su gran amor, que formaba parte de lo que iba a ser la organización criminal más grande del mundo hoy en día. Sí, definitivamente no tenía dimensión. No tenía dimensión y bueno,
cambió. Y bueno, el padre le pide a Rosella o le insiste seguramente, por eso cambié la palabra, ¿no? Porque seguramente era una insistencia de su padre y de su familia que lo deje, ella no coincide con esa idea y pretende aún así cambiarlo a su enamorado. En definitiva, siguen juntos. Sí, intentan negociar con la familia de Francesco, intentan negociar los dos. ¿Qué tipo de negocio? ¿Por qué negociar? De ver cómo esto no traía mayores consecuencias, ni con la declaración que habían hecho ante la justicia, ni el riesgo de vida o amenazas que podía conllevar, digamos, que se sostenga lo que habían hecho. Un imposible, o sea. Con lo que se conoce hoy de la mafia, sí, en ese momento no se conocía. Pensarían que eran personas coherentes, no sé. Sí, calculo que bueno, también Rosella pensaba, soy la pareja de Francesco, no tiene por qué pasar nada. Era distinto, o sea, no lo podemos... Sí, no se dimensiona. Sí, no lo podemos analizar con lo que es el 2025, con 1981, digamos. Esto ya estamos enero 1981. Rosella y Francesco empiezan a viajar hacia Calabria, empiezan a tener algunos vínculos ya un poco más cercanos con la familia de Francesco. En esas negociaciones, con esas paritarias que habían abierto totalmente desiguales, febrero del 1981, Rosella, Francesco se arrepiente de lo que dice ante la justicia. Porque él sí, claramente entendía que lo que tenía que hacer era eso. Entendía lo que le tenía que hacer era eso, se lo decía a su familia, se lo decía básicamente la organización enorme a la que pertenecía. Rosella también acepta cambiar su declaración. De hecho, yo no recuerdo mal, 21 o 22 de febrero. No, febrero de 1981. No me acuerdo bien la fecha. Porque no sos especialista. Pues. No, pero febrero de 1981, el abogado de la familia de Francesco, el abogado de la familia Frisina, arma un escrito que Rosella lo firma y lo presenta ante el juzgado, ante la fiscalía ahí de Palmi, y básicamente se retractaba de todo. Decía. Sí, se retractaba de todo lo que había dicho. No alcanza. Rosella entendía que eso alcanzaba y la realidad es que no. La realidad es que desde el momento mismo, o sea, si bien claramente ya se venía pensando, cuando Rosella firma y se presenta ese documento ante la justicia, la orden es maten a la extranjera. Y bueno, se empieza a pergeñar todo lo que es el asesinato, varias cosas más de Rosella. Bueno, ella presenta entonces este documento ante la justicia y la orden, como vos decís, es maten a la extranjera. Sí. Pasa a ser una desprotegida de la justicia, porque si te retractás, entiendo que Sí, en parte, ¿no? No estaba, pero ni siquiera creo que realmente el Estado tenía noción de lo que era, de lo que estaba pasando. No estaba. De hecho, si vos te pones a pensar es maten a la extranjera, estamos hablando de la misma Italia. Sí, claramente. Pero bueno, los mafiosos, digamos, decían, es una extranjera porque, bueno, una chica del norte, no nos conoce, no conoce lo que hacemos. Ellos decían, no puede haber una faida, no puede haber una guerra con terceros en el medio, es una guerra entre nosotros. Que en primer lugar era mujer. Digamos, era extranjera en eso. O sea, extranjera en todo sentido. Era del norte de Italia, no tenía nada que ver con la mafia. Era mujer. Había cometido el mayor de los pecados, que era pervirtió en los que es los valores de la mafia a un miembro de la mafia solo con amor. O sea, ni con plata. Era una muestra de debilidad de la mafia enorme. Era
de los mayores golpes que había recibido la mafia, no tanto del aspecto judicial, sino del aspecto simbólico y cultural. O sea, era un golpe enorme, ¿sí? Uno de ellos decidía romper el vínculo de omertá, decidía romper con su familia, con su organización en la que había nacido, solo por estar enamorado. Era una locura, completamente una locura. Entonces, Sí, la culpa era toda de ella. La culpa era de ella, pero igual Francesco tenía que pagar las consecuencias. Ahí me soplaban que el 21 de febrero de 1981 ella presenta la declaración y ella desaparece el 22. O sea, estaba muy bien definido. Era, en cuanto presenta esto judicialmente, que solucionan parte de nuestros problemas, terminamos el problema definitivamente. Por las dudas, acá cortar por lo sano. Sí. Para ellos era eso, terminamos el problema definitivamente. Un colaborador de justicia varios años después termina contando que, bueno, era o la vida de Francesco o la vida de Rosela. Le preguntaron a Francesco si él estaba dispuesto a sacrificarse y no, dijo, bueno, mátenla. Él autoriza, digamos, lo que cuenta este testigo colaborador, que bueno, que él acepta que la asesinen, que una de las que los instigaba también mucho para que lavar, si querés, el nombre de la familia era su hermana. Era, sí, me lo imaginaba. La hermana tenía nombre. Sí, la hermana tenía mucho. Algunas iba a mandar. La hermana tenía mucha ascendencia, digamos, desde que había muerto el padre, pero tampoco era que, o sea, tenía un rango importante. Las mujeres en la mafia calabresa básicamente no tienen voz, pero bueno, pueden instigar. Volviendo a eso que decías del colaborador, más allá de lo que pueda llegar a haber contado ese colaborador, es como se cae de maduro, me parece, ¿no? Que él estando vivo hoy día incluso, bueno, claramente la mandó al muere, como se dice de manera burda, pero es así, o sea. Sí, tenía, yo creo, dentro de lo que eran los códigos en ese momento, si querés los códigos, el reglamento interno que tenían, él tenía que reparar la ofensa que había cometido. Entonces era, o ofrendaba su cuerpo o ofrendaba de la otra persona. Más, sí. Bueno, Rosela el 21 declara, el 22 habla con el padre, le dice, estoy yendo para Florencia, ya solucioné las cosas acá, y nunca más sabe de ella. Bueno, el padre la empieza a buscar, la madre obviamente también. Francesco no sabe nada. La mamá de Rosela, Clara, muere en octubre del 88, sin saber nada de su hija. El padre sigue, digamos, en la búsqueda, y en 1994, en un diario de Florencia, lee la noticia de que un testigo colaborador de justicia cuenta que el asesinato de la chica florentina desaparecida en Calabria, que la orden le había dado un capio. Sí, su pareja había autorizado, digamos, como que no se había opuesto. Pero que había estado la hermana, digamos, de Francesco, que había estado un capo de una familia aliada a la familia de Francesco y una persona más. Él cuenta que Rosela es violada, que es asesinada y después es descuartizada y arrojada a una atunera, digamos, donde se crían atunes ahí en la zona de Calabria. Y bueno, al día de la fecha algún rastro mínimo de Rosela no se encontró. Bueno, eso también muy simbólico me parece, ¿no? De la forma, ¿no? Sí. O sea, no es quizá comparando estas atrocidades, ¿no? El tiro que le meten en otro momento previo a Francesco no se compara
O sea, acá No, claramente hay una hazaña sí, contra las mujeres, contra esto de haberles tocado, ¿no? No quiero decirlo, pero digo, se nota claramente que querían demostrar el poder. torpemente, ¿no? Porque eso no demuestra nada, pero entiendo que para ese tipo de clanes sí funciona, ¿no? De violación, Sí, descuartizarla y hacerla desaparecer. de hecho, vos fíjate que lo que cuenta este colaborador es que ella, bueno, obviamente fue violada, que fue asesinada. Supuestamente los mafiosos no pueden tener amantes. Digo, desde lo sexual, supuestamente. Porque dicen que si engañan a la mujer con la que duermen al lado, ¿cómo puedes confiar en una de esas personas? Y Seguramente otra de acá, estas cosas que no son sí, ciertas, ¿no? Pero bueno, que no, que sirven más para para el el cuento. cuento. Pero vos fíjate que eh, era la extranjera, era la que había pervertido a Francesco. No era ni siquiera, yo creo que considerada una persona. Claro. Eh, para la mafia, una persona Era que una es. aberración, digamos. Para la mafia, una persona que viene de afuera, que logra eh, torcer sus valores, que logra torcer el destino de muchas de las personas que están ahí adentro, y en este caso, como el caso de Rosela, lo logra hacer a partir de el amor que uno de los mafiosos sintió por ella y que ella le transmitió a uno de los mafiosos, para la Andránguita creo que fue uno de los primeros golpes que ha sufrido enormes, porque pone en crisis un montón de valores, de estructuras que ellos creían que tenían y que se sostenían de manera inmutable. Bueno, tremendo. En este caso todas son, ¿no? Todas las historias son muy fuertes, pero me parece que esta me sale decir la pobre Rosela, ¿no? Porque desde la ingenuidad, si se quiere, del amor, o esa parte ingenua del amor, de querer cambiar, o termina de la peor manera y con muy pocos resultados o casi nulos. Ni hablar su pareja viva, o sea, nada, no, o sea, una familia. Mirá, yo no creo que nada, obviamente, nada merita una muerte. Y es muy difícil encontrarle algo en la muerte. Eh, Se hace el juicio por la muerte, por el asesinato de Rosela. La realidad es que en el 2006 terminan saliendo todos absueltos por falta de pruebas. Es un hecho lamentable, obviamente, pero digo, en medio de tanta oscuridad, digo, hay que tratar de encontrar ese pequeño punto blanco que en algún momento se puede convertir en algo más grande. Libera, digamos, el grupo de Libera de Florencia inicia una campaña para visibilizar la historia de Rosela. Entonces decían, bueno, pero el papá también había fallecido, estamos hablando de los años 80, no es que había celulares, sacaba fotos todo el tiempo. No había una cara de Rosela. Nadie sabía quién era Rosela. Y logran en los archivos de la universidad, su carnet, digamos, de estudiante, logran encontrar la foto de Rosela, que hoy es la foto que se replica por todos lados de la cara de Rosela. Y además también Libera, la asociación, lo que logró fue que en el medio de Calabria hay una placa recordando a Rosela. En el medio de Entonces, Calabria. en el medio de Calabria, en el medio de la mafia, Rosela está. La historia de Rosela está. Y se replica. Y ese es el mayor problema que tiene la mafia. Digo, el Estado puede decomisarle las drogas, sacarle los bienes, meterlos presos. El mayor desafío que tiene el Estado, que tiene la sociedad civil, es sacarle su base. Y su base es todo un sistema de valores, una cultura, una mancha. Es una mancha. En discusión. Se pone en discusión todo. Digo, porque vos vas a Calabria y tenés un montón de cosas de mafia. De hecho, tenés mucho
o sea, el término es claro, muchas boludeces del Padrino, de las series, digamos, tenés cosas de Pablo Escobar, tenés cosas del Chapo Guzmán, pero en el medio de todo eso, en el medio de Calabria, también tenés una placa de Rosela Cassini. Y eso es un cambio que se logró, obviamente, con la muerte de Rosela, pero por suerte algo se hizo con eso. Algo se hizo, y eso es un cambio que se está dando, que afortunadamente se sigue dando, se va replicando, y que donde antes vos no tenía una pata el Estado, no tenía una pata la justicia, no tenía una pata la sociedad civil, bueno, ahora ya empezás a tener placas de recordatorios de víctimas de quienes se creen los dueños de ese territorio, y no lo pueden tirar para atrás. Que hoy en Argentina estemos hablando de la historia de Rosela, bueno, también hablo un poco de todo eso y de lo que se puede llegar a hacer con toda esta práctica. Definitivamente ahí es donde hay que apuntar, me parece, en esta visibilización, en charlar. En principio charlar, que la gente le interese o que se interese. Ojalá pueda surgir algo de ahí, más allá de todo lo que ya surge de por sí, como vos contás, en el propio epicentro y lugar de origen de esta mafia, que esté esa placa fundamental. Y bueno, nosotros no sé si fundamental, pero hacemos una Sumamos, tratamos de sumar algo de todo esto. Una vez más, cerramos otra gran historia en estos podcasts que elegimos hacer para contarle a la gente. Nuevamente, ya no sé si contento, voy a subir un escalón, estoy feliz, así que le agradecemos nuevamente a Ale Lloroa, ¿no? Ale Lloroa, El Balcón, el centro cultural, espacio de arte acá de Burlingame, de provincia de Buenos Aires, por prestarnos las instalaciones. Y bueno, agradecerte a vos de animarnos a hacer esto. Sí, claro que sale. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Un abrazo.